Is everybody still awake and with us? Yes. Okay, we're going to go through about another hour here, and you're going to have to really shorten your presentation because it's translated, so you got to go in less than 30 minutes. Okay. My name is Rob Nagato Needleman, and I am in Arunaki LLC. There's 5 of us in our LLC, in our position in Nu Skin, comprised of Amanji. If everyone could turn off your ringers on your cell phones, it would help, because we need to really stay focused right now. Thank you. Si pueden apagar sus celulares y ponerlos en vibrador. Mi nombre es Rob Nagato Needleman y yo pertenezco a Arunaki LLC. Somos 5 los miembros de esa agrupación. So it's comprised of Amanji, Christian, her husband, Rob Spindler, and my beautiful wife, and me. Okay. Those are the names. Yes, Okay, so I'm just going to get started then. What I'm going to go over is basic genetics and epigenetics. I'll tell the 5 and then you could translate, okay? So a few scientific experiments to support this. And then the age-lock system, why age-lock is so powerful and why age-lock works as Nu Skin uses it. And why Nu Skin's exclusive. And then a little tiny bit on LifePak and this new phenomenal vitality product. Básicamente son los puntos que voy a tratar, las básicas de lo que es la genética y la epigenética, experimentos científicos, algoritmos de age-lock, por qué Nu Skin es una ciencia y es tan exclusiva. Va a hablar sobre el LifePak Nano y el Vitality. So DNA, deoxyribonucleic acid, has to this point been, till very recently, it's been thought that the DNA controls everything, all your characteristics, everything that you are. And that is only true to a certain extent. And I'm going to tell you more about that story. Okay. El DNA, básicamente vemos ahí la gráfica, nos enseña que está la mitocondria, que es el núcleo, y ahí es donde encontramos, básicamente eso está dentro de las células. ¿El DNA controla todo? Sí. I'm trying to go back to university when I did all this. Ok, yo lo voy a hacer y les pido a las personas que hablan en inglés me ayuden con algunas palabras que yo no pueda, por favor. ¿Sí? Los que hablan inglés que me ayuden a estar pendientes de alguna palabra que yo no pueda. Ok, alright. Sorry. So, lo que nos dijo aquí básicamente es que el DNA controla absolutamente todo en el cuerpo. Alright, Robert. Okay. So genetics, basic genetics, we're calling the alphabet of life, okay? Y la genética básica nosotros lo llamamos el alfabeto de la vida. So the letters in the DNA, the order of the letters carry the genetic information. That's basically what your DNA is. So, digamos, las letras dentro del DNA es lo que, digamos, nos caracteriza a nosotros como la vida, el orden que van esas letras. It's a blueprint. Es como una huella, ¿no? Como un plan, okay. Simple example would be if this is a picture that I put in here of, it's a blueprint of a brain. Okay? So, digamos, esto es por ejemplo un ejemplo, digamos, como de una foto del cerebro. You have an iPhone charger, Christy? Here. What happened? Well, I think May does. Sorry, Joe Chang's texting, so we have incoming data right now. Is this in charge? Excuse me. I asked Joe Chang a question, Dr. Joe Chang, a question about something I was going to say to you, and he's writing back, but he's also saying funny things in there too, so that's the only reason I took that text, because I wanted to give you a fact, okay? Ok, dice, disculpen que me estoy riendo, lo que pasa es que le pregunté al científico que inventó Vitality y el age-lock una pregunta para poderles decir algo, y él me la contesta, pero además él es muy chistoso, entonces él me contesta y me manda como algo chistoso acerca de la pregunta, por eso me río, pero ya voy a continuar. Okay, so every cell in the body has the same DNA. I'm going to make this point in a few ways, but this kind of cell, a nerve cell, or a white blood cell, or a platelet, a red blood cell when it's younger, before it's mature and it keeps out its DNA, they all have identical DNA. So,
Entonces cada célula, digamos, cada célula en el cuerpo es idéntica. A pesar, digamos, que hay células, digamos, blancas o rojas, o hay algunas que son como platos, son idénticas. But Pero, look at how different they look. pero miren que lucen diferentes por fuera. And they do very different jobs in the body. Y cada célula hace un trabajo diferente en el cuerpo. That's because in each of these cells, Eso- different genes are expressed. Eso es porque en cada célula hay diferentes genes y los genes se expresan de manera diferente. So you can turn a gene on or off in a cell to create a different combination of genes expressed to make different cell types. So, en una célula uno puede prender un gen y apagar otro como para generar expresiones diferentes en la célula. So that gets us into epigenetics, and we're going to call epigenetics the grammar of life. So, eso nos trae a la epigenética, que es como la gramática de nuestra vida. Epi means above. Porque epic significa como por encima o arriba. It's how the genes are expressed. So the DNA is a basic blueprint, but how your body uses those genes is epigenetics. It's a higher level of control of the genes. So, digamos, porque digamos las células se expresa de diferentes maneras, pero encima está como la expresión de los genes, que es digamos lo que hacen ver eso diferente. You understand that difference? ¿Sí entendieron esa diferencia? Okay. And I'll show you more about that. Y les voy a explicar un poco más de eso. So in the year 2010, Time Magazine So, en el 2010, el magazine, La revista la revista Times published an article called Why Your DNA Isn't Your Destiny. publicó un artículo que se llamó ¿Por qué el DNA no es tu destino? And what they found Y lo que ellos encontraron is that when a young boy around 12 years old cuando un muchachito, digamos a los 12 años, either goes through a famine time or a time where he eats a lot, gorging, cuando digamos pasa un tiempo como donde como mucho, que se va como a engordar, that would determine how long his grandchildren live by a factor of up to 20 years. They might, if he goes through less eating as a boy, his grandchildren can live up to 20 years longer. y eso tiene consecuencias como por ejemplo, si el niño a los 12 años come mucho, tal vez los hijos de ese niño vivan 20 años menos, así como si el niño comiera mejor, sus hijos tal vez podrían vivir más años. I'm not talking about when he's having children, I'm talking about when he's still a boy. Yo no estoy hablando cuando él tenga, digamos, niños, estoy hablando como cuando él está, digamos, a la edad de los 12 años. So this is the scientist who did the study, this is his son and his grandson. So, este es el científico que hizo el estudio, ahí está su hijo y su nieto. So what I'm saying is when this man is a boy, So, lo que yo estoy tratando de decir es que cuando este señor era un niño, how he eats can affect how long his grandson lives. so, lo que les estoy diciendo es que cuando este señor era de 12 años, como él comió, digamos, afecta al nieto. That is a very big thing to say. Eso es algo muy grande para decir. So what they're saying is, it's called epigenetics. Solo- Environmental factors So, lo que ellos dicen, esto se llama la epigenética, que marca como factores, digamos, ambientales, like diet, stress, prenatal nutrition, como la dieta, el estrés y la nutrición prenatal antes de tener los bebés. can make imprints on the genes that are literally passed on for generations. Puede como marcar los genes que pueden ir hasta la tercera generación. That is a very new scientific discovery because in terms of the science that a lot of you may have learned about evolution and Charles Darwin, that does not explain what's happening here. Porque, digamos, eso es un descubrimiento nuevo, ya que, digamos, lo que había estudiado la ciencia, como la evolución de Carlos Darwin, no habían dicho eso. In the human body, there are cells that comprise all of your body. En el cuerpo humano, digamos, las células digamos que se concentran en el cuerpo humano, We have in those cells around 120,000 proteins that determine
all the structure and carry out all the functions or most of the functions of the cell. Tenemos 120.000 proteínas, digamos, celulares que son las encargadas de estructurar y de todas las funciones que realiza nuestro cuerpo. The cells, if this room was a cell, the cells make up all the lights, all the ceiling, anything moving, gears, mechanical. Proteins are the building blocks of your cells. So, digamos, si este salón fuera una célula, las células se encargan de las luces, de todo lo que está funcionando en este, digamos, salón. Y las proteínas, and the proteins, what are you saying, sir? They are the nuts and bolts of the cells. O sea, y las proteínas, digamos, son como las que envuelven a la célula. So when the human genome was sequenced, which was completed in 2003, you've probably heard of that project. So, ustedes de pronto han escuchado del proyecto del genoma humano. They thought that they would find 120,000 genes because we have 120,000 proteins. Ellos pensaban que iban a encontrar 120.000 genes porque tenemos 120.000 proteínas. What they actually found was 25,000 genes, Pero lo que ellos encontraron es que los humanos tenemos 25.000 genes. which made it very clear that the model that one gene, every protein is coded for by one gene, that model can't be true because there are way more proteins than there are genes. Solo que nos da a entender, digamos, que cada gen cubre a una proteína, una función de la proteína, digamos, y que ese modelo es cierto. That tells you that these 25,000 genes have to be used in many different ways to produce all the proteins in your cells. So, eso nos da a entender que estos 25.000 genes que tenemos los humanos tienen, digamos, que actuar para, digamos, como ayudar a esas 120.000 proteínas que tenemos. And this was the Human Genome Project. Was completed. Go ahead. Esto fue el proyecto del genoma humano. 2003. It took $3 billion, labs all around the world. Y este proyecto se terminó en el 2003, se gastaron 300 billones de dólares y todos estos países y laboratorios de estos diferentes, digamos, países como Estados Unidos, Francia, ustedes pueden leer. But we learned that gene expression Pero aprendimos que la expresión del gen is how you can produce 120,000 proteins from 25,000 genes. aprendimos que cómo, digamos, a través de los genes es que producimos como esa expresión de esas 120.000 proteínas. And that is determined by how the cell perceives its environment. Y eso se genera cómo, digamos, la célula percibe su ambiente, o la célula expresa cómo percibe el ambiente. A scientist named Nihao wrote in the 1990 in a paper, it's called Metaphors and the Role of Genes and Development. El científico Nihao escribió en 1990 las metáforas y los roles de los genes y el desarrollo. And he said an amazing statement in that paper. Y él dijo algo increíble. And this is the crux of why we can do what we do in Nu Skin. Y él, digamos, es como lo clave por qué nosotros podemos hacer lo que hacemos en Nu Skin. It says when a gene product is needed, a signal from its environment, not an emergent property of the gene itself, activates expression of that gene. That's a critical thing. I'll say it again after you do it. Okay, perfecto. Cuando un gen, digamos, cuando el producto de un gen es necesitado, un signo del medio ambiente, digamos, que no ha sido como emergente, digamos, como por sí mismo, activa la expresión de ese gen. O sea, You can just go to the next because you prove it in your science. You proved it. But this is a very critical o sea, statement. eso significa, eso significa que para un gen poderse expresar necesita como que una célula le dé como un signo del medio ambiente, right? Un signo que produce. Un signo que produce, ya. So, in other words, genes cannot turn themselves on and off. So, en pocas palabras, los genes no pueden ser apagados o prendidos. Por ellos mismos. Por They ellos don't mismos. self-activate. They require an environmental stimulus. They respond to the environment
And So that's eso- how the genes are Eso selected. significa que los genes no se activan por sí mismos, sino que ellos necesitan como un signo del medio ambiente, como una respuesta de lo que está alrededor, Para que haga el match. para que haga como el, ajá. So at the level of a